El gobierno del Reino Unido ha emitido una alerta de viaje para 10 estados de México, lo que nos faltaba. Los países del primer mundo ponen advertencias sobre los peligros que significa transitar por México. Las razones principales para esta decisión se encuentran en la violencia, la inseguridad y hasta la temporada de huracanes. Te hemos preparado este trabajo para que veas de qué manera países del mundo advierten lo peligroso que es venir a México. La Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido emitió una alerta de viaje para 10 estados de la República a causa de la inseguridad relacionada con robos, asaltos, secuestros, violencia relacionada con drogas y la temporada de huracanes. Por lo que la diplomacia británica pidió no realizar visitas que no sean esenciales a Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Guerrero y Michoacán. Asimismo, también desaconsejó todos los viajes a Baja California, Guanajuato y Jalisco, en especial el sur y suroeste del lago de Chapala y las áreas al suroeste de la carretera 45D. Aún con la alerta de viaje, la diplomacia británica reconoció el trabajo del gobierno mexicano por proteger los principales destinos turísticos, pero recalcó los enfrentamientos de grupos criminales registrados en sitios turísticos desde principios de 2021. De igual forma, se solicitó extremar precauciones para la zona de Yucatán y Baja California, al ser las más afectadas por la temporada de huracanes. Finalmente, se incluyó una advertencia para evitar las manifestaciones en la Ciudad de México. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y para conversar sobre los niveles de seguridad o de inseguridad en México, entro en comunicación con Javier Oliva. Él es especialista en seguridad. Estimado Javier Oliva, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Nuevamente, muchas gracias por invitarme a tu gustado espacio y saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio. Por un lado, el gobierno federal insiste con sus gráficas y sus columnitas de que la delincuencia va a la baja. La percepción es que va a la alza y más países se suman en advertencias por lo peligroso que es transitar por algunas zonas de la República Mexicana. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Javier Oliva? Bueno, aquí hay que señalar que a mí me llamó para bien la postura del presidente de la República. Me parece que la semana anterior, cuando reconoció que ya su sexenio pasará a la historia como el más violento en lo que llevamos del siglo XXI, fundado en base con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esto a nosotros, por lo menos en mi caso como estudioso de estos temas y para la población en general preocupado por este grave problema, Jesús Martín, pues es que las cifras están llegando tal cual son. Hay un estimado, según los expertos en estadística, que yo no lo soy, de un 25% de subregistro, pues por las distancias en los lugares donde se encuentran lamentablemente restos de seres humanos en partes pues recónditas. Esto por un lado. Por el otro, hasta donde yo tengo registro, es la primera vez que la Embajada del Reino Unido en México emite una alerta de visita y turística tan extensa. Lo había hecho con 2 o 3 estados de la República, pero no con 10, ¿no? Entonces sí, esto desde luego que es algo de llamar la atención. Si bien es cierto que consideran a los aspectos meteorológicos, el inicio de la temporada de huracanes y de ciclones, lo cierto es que también la violencia, y sobre todo en centros turísticos, recordarás perfectamente cómo sobre todo en Cancún se sucedieron en la víspera de la Semana Santa y en la propia Semana Santa eventos, pues homicidios contra turistas en Oaxaca, desde luego en Guerrero, por supuesto estamos hablando del estado de Quintana Roo, fotos donde había una turista estadounidense que traía un fusil de alto poder paseando como si nada por la playa, ¿no? Entonces, sí me parece que hay en ese sentido una percepción muy sensible, sobre todo en el caso también de Estados Unidos, donde varios de sus connacionales no solamente se han visto afectados en su seguridad personal en la frontera, sino varios de ellos han perdido la vida. Este es mi primer comentario. Correcto. Ahora, esto nos lleva a pensar que entonces los abrazos no han funcionado, Javier Oliva. Pues digamos que es una parte, digamos, yo podría decir que es una de las 2 velocidades del procedimiento. Es cierto, el presidente López Obrador es el primero que se pronuncia por atacar el origen, las causas de las expresiones de violencia y de criminalidad, pero indudablemente, Jesús Martín, también se requiere la acción del Estado de manera contundente para llevar a los delincuentes ante la justicia. Es decir, no puedes privilegiar ninguna de las dos, como estaríamos viendo lo que sucede con el presidente Bukele en El Salvador, ¿no? En donde se ha privilegiado, por supuesto, una política de choque y de confrontación,
y se ha abandonado por completo las causas que generan las expresiones del pandillerismo, mejor conocidas como maras, que como sabemos la mayor parte de ellos nacieron en el contexto de la guerra civil y nunca recibieron atención de política social, ni ellos ni sus familias, al quedar huérfanos por sus padres que eran guerrilleros o bien que eran soldados o policías. Algo que se ve en el gobierno del presidente López Obrador al principio, pero que a mí me parece que la otra parte, ¿no? La contundencia, el actuar con fuerza. Vemos los acontecimientos de Michoacán, Martín Antier, donde la explicación es que la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Huetamo se incendia por las altas temperaturas, pero también personal del Ejército Mexicano haciendo labores de patrullaje pasa encima de una mina hechiza, que daña la integridad física de 4 elementos del Ejército Mexicano, el mismo día en la misma zona, en Tierra Caliente, Michoacán. Entonces vemos que hay desafortunadamente una escalada, porque las fotos, los reportajes dan cuenta de cómo estos delincuentes pues saben desafortunadamente cómo fabricar esos artefactos explosivos. Pues, Javier Oliva, ahora que menciona el caso de Nayib Bukele en El Salvador, podemos entender que falta atender el origen de las cosas, pero desde el punto de vista pragmático, hoy El Salvador tiene 0 delincuencia ante las acciones de Nayib Bukele. Y esto ha llevado a pensar a algunos inversionistas a llevar sus inversiones a El Salvador. He leído en redes sociales que necesitamos en México un Nayib Bukele. ¿Tanto así necesitamos en México? Pues es que es muy polémico, Martín. La verdad sí es una pregunta muy difícil de responder. Digo, no porque no haya elementos, sino por el tiempo también. Lo que sucede es que llevan 1 año sin un homicidio en la calle. Así es. ¿No? Entonces dime si esto no les atrae a quienes viven en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Celaya, ¿no? En Acapulco. Pues claro que se vuelve un referente indudablemente, en donde pues, y la publicidad, ¿no? En donde precisamente me acordé porque me llegó una publicidad en donde dice, tú mataste, tú violaste, tú asesinaste, ¿por qué vas a tener derechos, no? Uh-huh. Entonces se vuelve tan maniqueo y vamos a un proceso de polarización que es muy peligroso, porque entonces la posibilidad de que se vulneren los derechos humanos, de que muy probablemente gente inocente pueda caer o estar en una situación, en un momento equivocado y ser tratado como delincuente o peor, pues es un riesgo real para las democracias. Entonces, por eso digo que es un proceso de 2 velocidades. Ni puedes privilegiar de manera absoluta en la respuesta contundente de fuerza del Estado, ni tampoco puedes privilegiar de manera absoluta la disuasión a través de programas sociales, mientras una de las 2 variables pues queda abandonada, ¿no? Es complejísimo el tema, evidentemente no lo podríamos agotar en estos minutos, pero yo agradezco infinitamente, Javier Oliva, este análisis en primera instancia que estamos viendo a raíz de lo que sucede o lo que se informa desde el Reino Unido. Sigamos platicando en una oportunidad futura para dar elementos de juicio al público que nos ve. Javier. Encantado, para mí será un gusto y un privilegio. Muchas gracias. Y que tengamos un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, Javier Oliva. Hasta luego. Bueno, pues hemos platicado con un experto en materia de seguridad y bueno, pues ahí están sus primeras observaciones ahora de que el Reino Unido está advirtiendo lo peligroso que es viajar por 10 entidades de la República Mexicana.